Hola, muy buenos días a todos los que ya están entrando a este webinar de la línea de ética y gobernanza, donde hoy día vamos a tratar un tema que no puede estar más en la contingencia, que es justamente la temática de la nueva ley de delitos económicos. Sabemos que a propósito del estallido social del 18 de octubre del año pasado, un grupo de políticos, ¿no?, comenzó a promover una moción parlamentaria para comenzar a hacer modificaciones a esta ley. Entonces, bueno, esto parte de la Comisión de Legislación y Justicia. Le habían encomendado previamente este trabajo ya a un grupo a un grupo de ilustres profesores para poder confeccionar este proyecto de ley. Que viene, la verdad, por lo que hemos visto, a cambiar radicalmente la legislación sobre esta materia, y también, ¿por qué no decirlo?, hacerse cargo en parte de este sentir social, esta sensación como de impunidad respecto a los delitos de cuello y corbata, ¿no? Y nosotros acá en este grupo de ética y gobernanza no podemos abstraernos indudablemente de este tema, y como les digo, ayer más encima se da este primer veredicto tan contundente. Para conversar respecto a este tema, vamos a tener con nosotros a Sebastián Segovia. Sebastián es abogado, máster en tecnología, gestión del agua en la Universidad de Cataluña, además de un montón de otros cursos de posgrado en Chile y en el extranjero en materias de compliance, gestión de riesgos y gobierno corporativo. Actualmente Sebastián es gerente de gobernanza, ética y cumplimiento en Falabella S.A. Y adicionalmente a esto, y para nosotros es un gran aporte contar con él en el comité ejecutivo de esta línea temática de ética y gobernanza. Adicionalmente, tenemos el honor de estar aquí hoy día con Gonzalo Medina, que es abogado de la Universidad de Chile, profesor asistente de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudio, donde él imparte una serie de cursos de Derecho Penal, en la parte general, especial y en Derecho Penal de la empresa. Actualmente socio del estudio jurídico Jaracic, Medina y Del Pozo, donde se desempeña como abogado litigante en materias penales y como asesor en temas de responsabilidad corporativa. Bueno, Gonzalo, todos ustedes saben, no necesito comentarles que ha sido uno de los gestores de este nuevo proyecto de ley de delitos económicos. La dinámica de hoy va a ser la siguiente. Voy a dar unas breves palabras ahora a Sebastián. Luego de eso, Gonzalo nos va a hacer una presentación donde nos va a dejar como súper claro el marco de este proyecto, y posteriormente vamos a pasar a una parte que diría yo que es la más interesante de todas, en donde abrimos el espacio para que ustedes a través del chat puedan ir haciendo sus consultas, observaciones, preguntas. Los insto, aprovechemos que tenemos el privilegio de contar hoy día en este momento acá con Gonzalo, para que aprovechen y abran, como les digo, todas las inquietudes que puedan tener, las cuales va a ir manejando y moderando Sebastián en una conversa con Gonzalo. Bueno, Sebastián, te dejo la palabra. Gracias Alicia, muy buenos días a todos. Muchas gracias Gonzalo por acompañarnos. La idea es que acá tenemos a un gran profesor de Derecho que ha estado muy metido en el proyecto de delitos económicos, entonces la idea no solamente es que nos cuente, sino que lo estrujemos con toda la cantidad de preguntas que nace de un proyecto que modifica de forma muy relevante la ley 20.393, de la cual muchos de nosotros estamos vinculados a nuestro quehacer diario. Entonces la idea es que tan pronto Gonzalo empiece a hacer su presentación puedan ir dejando sus preguntas en el chat. Si quieren pedir la palabra también lo pueden hacer. Una vez que termine esa presentación generaremos unas preguntas y ojalá un rico debate entre todos. Sobre la aproximación al tema, simplemente decir un par de cosas. El proyecto de ley que en estos días se encuentra en plena tramitación
se ha calificado como aquel, de alguna forma, que busca respuesta al fenómeno de la criminalidad actual, cuestión que no tiene nada de raro, atendía a la antigüedad de nuestro Código Penal y la política criminal que lo sustenta. Y yo creo que tal como el propio boletín indica, el boletín que da inicio a la discusión parlamentaria, es abordar la conmoción y de alguna forma rechazo social que generan ciertos delitos de naturaleza económica y el impacto en el orden público económico. Yo creo que a primera y segunda vista también el proyecto contiene varios aspectos súper destacables, principalmente el sistema de determinar penas que buscan ser efectivas, multas y sistemas de cumplimiento alternativos y en cierta medida la ampliación del catálogo de delitos, ya que de alguna forma tendría la evidencia que nos ha enseñado la gestión de riesgo empresarial y cierta legislación comparada del actual catálogo que tenemos nosotros en la ley 20.393 no resulta totalmente comprensivo del riesgo delictivo que representan organizaciones en su operación. Eso yo creo que no hay mayor objeción y estamos todos más o menos de acuerdo. El proyecto también propone la ampliación del catálogo de sujetos activos, modificaciones a los presupuestos de responsabilidad penal de la persona jurídica. Esto es muy relevante, elimina el lucro ilícito como atributo especial de la responsabilidad y se proponen distintas cosas: arrastre de circunstancias agravantes de la persona natural a la jurídica, modifica el rol del encargado de prevención de delitos, incorpora la figura del supervisor, incorpora la responsabilidad en grupos empresariales y da un nuevo enfoque al valor de las certificaciones, dentro de otras cosas. El proyecto también creemos, y para ello creo que, y para eso es bueno tener el debate acá, para que después Gonzalo nos represente y pueda escuchar nuestras plegarias, representa oportunidades de mejora, sin lugar a dudas. Y una que considero súper relevante es la de declarar de forma menos tímida el valor que tienen como tal los sistemas efectivos de prevención para delitos, de delitos para reducir la criminalidad en el ámbito público y privado. De esto y mucho más nos va a hablar Gonzalo, y también, claro, no podemos dejar de soslayar lo que pasó ayer. Tuvimos el veredicto que declara culpable, digamos, de haber cometido el delito de cohecho a el senador Orpiz y por arrastre a Corpesca, señalando que ella es culpable de el delito de cohecho incorporado en la ley 20.393. Sería la primera sanción a través de un juicio oral, donde esperamos, ya en el veredicto algo se dice, pero esperamos en la sentencia ver toda la argumentación que llega a esa conclusión. Entonces también, a pesar de que el tema no está tan vinculado, yo creo que no lo podemos soslayar. Entonces, por favor, aprovechemos a Gonzalo para poder hacer todas las preguntas que tengan en relación a este hecho que ocurrió ayer y que es tan relevante desde todos los que trabajamos en la cultura, o en fortalecer la cultura de prevención en el ámbito privado. Dale, Gonzalo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Por primero que nada, dar las gracias a Acción Empresas por invitarme a participar en este foro. Muchas gracias a Sebastián también por haber hecho el contacto, y decirles que obviamente aquí también vengo a hablar de un trabajo del cual no solo soy una pequeña parte responsable, sino que hay un grupo numeroso de otros profesores de Derecho Penal que han sido también parte del esfuerzo para elaborar este proyecto. La idea es explicarles brevemente a ustedes primero en qué consiste el proyecto en todas sus líneas, y después de eso, con algún énfasis mayor en personas jurídicas, y después de eso abrir simplemente una ronda de conversación con todos ustedes acá para ir despejando un poco dudas sobre el alcance del mismo, y aprovecho además de contarles en qué vamos con la tramitación del mismo. Tuvimos ayer en la tarde sesión en la Comisión de Constitución de la Cámara y el proyecto va sobre el experimento bastante avanzado ya. Vamos a ver. Y acá está. El proyecto de ley sobre delitos económicos, para contarles un poco la idea, esto nace de una inquietud de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, cuyos integrantes de manera transversal le encargan a un grupo de profesores de Derecho Penal que elaboren una propuesta en materia de reforma a un estatuto general de la criminalidad económica. Esa es un poco la idea que sale ahí, y de hecho el proyecto en su moción original fue aprobado por diputados de casi todas las bancadas. O sea, fue un apoyo
muy transversal. De hecho, esto es una pequeña confesión, pero es muy divertido cuando uno va a tramitar el proyecto y ve que sistemáticamente Juan Antonio Colom y Pamela Giles votan todo el rato lo mismo. Entonces uno dice, bueno, tan mal no lo podemos haber hecho si una señora dice la abuela aprueba y Juan Antonio Coloma dale, que está de acuerdo con todo, y dice, bueno, tan desquiciado no nos podemos haber puesto si es que logramos poner a toda esta gente de acuerdo en que el proyecto, la Camila Flores aprueba, Hugo Gutiérrez aprueba, solo dice, bueno, más o menos razonable parece que está armado este proyecto acá. El proyecto tiene varias cosas. Uno, que establece un ámbito de aplicación y que crea una nueva categoría al interior del derecho penal, que es los llamados delitos económicos. Ese es el primer cambio que hace este proyecto. Genera un ámbito de aplicación especial, le aplica un estatuto especial a este tipo de delito, genera toda una nueva regulación que, digamos así, es menos vistoso, pero es mucho más importante, creo yo, de lo que se ha percibido todavía del comiso de ganancias derivadas de la comisión de hechos ilícitos. Modifica el estatuto de responsabilidad penal de las personas jurídicas en diversos aspectos, modifica, introduce nuevos delitos a la legislación penal y modifica algunos de los delitos que ya teníamos para modernizar la redacción de esto. No es que este no es un proyecto de delitos que esté aumentando las penas, no se trata de eso la solución que está dando, y eventualmente más adelante también vamos a proponer algunas normas procesales, que fue un encargo especial que nos hizo la comisión. Lo primero que hacemos es la creación de un estatuto especial, que es esta ley de delitos económicos. Déjenme ir acá. ¿Qué es un delito económico? Los delitos económicos no es que queremos nuevos delitos, sino que ciertos delitos que ya existen en la legislación los vamos a definir como delitos económicos y por lo tanto les vamos a aplicar un régimen legal especial. Y esos son algunos delitos, los menos, que siempre se van a considerar delitos económicos, para todos los efectos, donde está, por ejemplo, la colusión, los delitos de la ley de mercado de valores, corrupción entre privados, o sea, delitos que afectan la competencia en general, el mercado de valores. Esos delitos siempre van a ser delitos económicos para la ley. Y otro grupo de delitos que bajo ciertas circunstancias van a ser delitos económicos o van a estar sujetos a este estatuto especial que genera esta ley, donde es un listado larguísimo de figuras, donde está la mayoría de los delitos que son relevantes en materia económica, pero que no necesariamente siempre son cometidos en ese contexto. O sea, uno puede tener, por ejemplo, una estafa como un delito económico cuando es cometida en el ámbito de empresas, por el volumen de lo afectado, etcétera, etcétera. Pero también uno tiene las pequeñas estafas de todos los días, de, qué sé yo, el contador que se roba un poco de plata de la empresa. Bueno, eso no cae dentro del ámbito de los delitos económicos. Lo mismo, por ejemplo, para ponerles otro ejemplo que sea bien nítido, la tala de bosque, de la ley de bosque, la tala ilegal de bosque. Claro, si va un sujeto y le corta un par de árboles al vecino que están protegidos, etcétera, etcétera, bueno, obviamente a ese sujeto no se le va a aplicar el estatuto especial de delito económico. Ahora, si viene una empresa y se le mete a usted al terreno y le empieza a talar ilegalmente los bosques que eran de su propiedad, bueno, eso también va a ser un delito económico. La usurpación de inmuebles, la usurpación de agua, todos esos delitos, dependiendo si se realizan en un contexto empresarial, pasan a ser delitos económicos. Si no se realizan en un contexto empresarial, no son delitos económicos. Y fuera de eso, se deja una regla que también fue solicitada en su minuto por los propios diputados, de que van a quedar en principio las pequeñas y medianas empresas excluidas del estatuto de esta ley especial. Ojo, esto no afecta a responsabilidad penal de personas jurídicas. Vamos a ver después que las reformas a la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas son independientes de esta restricción. Pero este estatuto especial de delitos económicos solamente aplica a aquellas empresas que no son pequeñas y medianas. Eso, o sea, esa es un poco la idea del ámbito de aplicación. ¿Qué significa que un delito sea un delito económico bajo estos conceptos que tiene la ley? Lo que cambia esencialmente no es que les aumentemos las penas, etc. Esto es en parte una reacción de nosotros como grupo de profesores a una cierta tendencia que se estaba imponiendo en la regulación penal económica,
que era la aplicación sin más de lo que se llamó en su minuto la ley Emilia a los delitos económicos. O sea, si ustedes recuerdan cuando salió la ley Emilia, que era esta ley que tiene que ver con accidentes de tránsito de gente en estado de ebriedad, obligaba automáticamente a quien era condenado por el delito, lo obligaba sí o sí a una pena de 1 año efectivo de cárcel, sin alternativa. Es el estatuto de la ley Emilia. Y eso empezó a trasladarse en algún minuto a otro tipo de delito. Entonces apareció, por ejemplo, después en que la colusión se le colocó la regla de la ley Emilia. Ya dijimos nosotros, es una mala regla, a nosotros no nos gusta por hartos motivos, el Tribunal Constitucional la ha cuestionado, pero es la solución que los diputados encontraron, el Congreso encontró. Después nos encontramos que en ley de mercado de valores también venía la propuesta de la ley Emilia. Entonces, sí o sí, sin lugar a discusión, 1 año efectivo de cárcel. Nosotros dijimos, nos parece poco razonable que ese sea el sistema o la manera en la cual estemos dando respuesta al problema de la criminalidad económica, y por lo tanto lo que propusimos para los delitos que se cataloguen como económicos es un estatuto diferente de pena. Tiene reglas especiales de determinación de penas con nuevas agravantes y atenuantes diseñadas especialmente para la criminalidad económica, porque las atenuantes que tiene el Código Penal actualmente y las atenuantes y agravantes no están pensadas para la criminalidad económica, por lo tanto son nuevas reglas de atenuante y agravante. Un régimen especial para sustituir las penas de privativa de libertad, que es más severo que el régimen actual de la ley de penas alternativas, la ley 18.216, pero es mucho más razonable que esta tontera de aplicar el estatuto de la ley Emilia, que es lo que venía haciendo el Congreso actualmente, y un nuevo sistema de pena de días multa, que de alguna manera hace que la pena de multa sea una pena proporcionada a la capacidad económica del condenado, que es una pena en cual el monto de la multa no va a ser un monto, por así decirlo, en número cerrado, sino que es un monto que se va a ir calculando de acuerdo a los ingresos de cada una de las personas y la capacidad patrimonial que ellos tengan. Eso también va a aplicar para personas jurídicas. Entonces, este es el principal efecto de que un delito sea catalogado bajo la ley como delito económico. No que cambien las penas, sino esencialmente este estatuto especial a nivel de forma de determinar la pena y forma de cumplir la sanción que eventualmente se imponga. Junto a eso, ya está, por lo menos a nivel de la Comisión de Constitución de la Cámara, terminamos ayer de aprobar el estatuto nuevo del comiso de ganancia. El comiso de ganancia es una institución que ya estaba presente en parte, no muy bien desarrollada, pero en parte desarrollada en algo en el Código Penal, pero muy brevemente, en la ley de lavado de activos y algo en la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas. Ahora lo que se genera es un estatuto general para los delitos económicos del comiso de ganancia y también como modificación al Código Penal, que permite, con independencia en algunos casos de la condena penal, siempre que se corrobore un hecho ilícito correlativo a un delito económico, por así decirlo, confiscar, incautar las ganancias derivadas de la comisión de un delito, y al mismo tiempo potencia la posibilidad de que se pidan medidas cautelares para garantizar la efectividad de esto. No solo se amplía el ámbito del comiso de ganancias, que va a ser una consecuencia muy importante porque eventualmente puede afectar a terceros, pero solo terceros que o no están de buena fe o que recibieron gratuitamente, por ejemplo, los bienes provenientes de un hecho ilícito, sino que también genera un procedimiento especial, va a generar audiencias especiales en el contexto del proceso penal para rendir pruebas sobre esto, para que las partes puedan alegar respecto a sus derechos que eventualmente pueden verse vulnerados. O sea, amplía el estatuto por un lado, pero por otra parte otorga una serie de garantías y normas además de fondo que permiten a los eventualmente afectados por esto también hacer valer sus derechos. En materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, independiente que de ahí nos metamos con harto más detalle, la ley lo que hace es, primero que nada, corregir una serie de aspectos algo complejos que habían en la redacción del tipo penal actual, de la ley actual. Ahí hay modificaciones, sobre todo al ámbito de aplicación de la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas en dos sentidos. Lo primero es que se amplía significativamente el catálogo. O sea, ya vamos en un catálogo que tenemos como 12 delitos. Si uno metiéndole este delito medio temporal que tenemos de la obtención indebida de las prestaciones de seguro de desempleo, creo que vamos como en 12, más el 318 ter nuevo.
se amplía a todos los delitos de la ley de delitos económicos, que es un catálogo larguísimo. O sea, en buenas cuentas, esto no llega a nivel de abrir el Código Penal como regla general, que es la idea que tenía en principio, era el último anteproyecto de Código Penal que modificaba la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, venía en esa línea. El proyecto este es más restrictivo en cuanto solo lo hace aplicable a los delitos que están mencionados en la ley de delitos económicos, y amplía también el grupo de sujetos a los cuales es aplicable la ley de responsabilidad de personas jurídicas. Se lo aplica también a las universidades del Estado, que en principio estaban fuera, a empresas y sociedades del Estado en general, a las personas jurídicas religiosas de derecho público, que también quedaban fuera de la ley, y obviamente a unos que siempre nos pareció inaceptable que quedaran fuera, los partidos políticos, que también quedan fuera del alcance de la ley, entran también dentro de esto. Fuera de eso, las modificaciones más importantes de la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas es al ámbito de presupuesto de responsabilidad. El artículo 3º, que como mencionaba Sebastián, trae la incorporación para responsabilidad en grupos de empresas, trae una responsabilidad mucho menos casuística que esta enumeración muy poco técnica que tenía la ley actual de dueños, controladores, representantes, un responsable. Yo todavía no logro desentrañar qué es el responsable de una persona jurídica. O sea, son francamente conceptos absolutamente absurdos presentes en la ley y que había que corregirlos porque no tenía ningún sentido que estuvieran ahí. Trae una modificación muy significativa en el modelo de prevención de delito, con una simplificación de los elementos, pero que va más al fondo de lo que debería ser un modelo de prevención, y con una mención además de que el modelo debe estar pensado de alguna manera respecto a el tamaño, la complejidad, los recursos y los giros o actividades que desarrolla la persona jurídica, de tal manera que el modelo de prevención no tiene que ser un modelo omnicomprensivo de todos los delitos de la ley, sino que tiene que ser un modelo de prevención hecho a medida de los riesgos que esa persona jurídica en concreto afecta. Mientras más grande y más compleja, más riesgos tiene; mientras más pequeña y más sencilla, menos riesgo, y por lo tanto solo tiene que hacerse cargo de los riesgos propios de su actividad. Y eso es un poco el enfoque que tiene el nuevo modelo de prevención. Hay algunas modificaciones también en materia de pena. Trae, como yo diría, como gran novedad la sanción de supervisión de la persona jurídica, y esta idea de un supervisor, que es la persona nombrada por el tribunal encargado de colaborar con la administración de la persona jurídica en la elaboración, implementación o el desarrollo o mejoramiento del modelo de prevención de delito, y en colaborar con esta persona, reportando cómo la empresa va actuando y pudiendo tomar ciertas medidas con autorización judicial. Una medida además que puede imponerse también por vía de suspensión condicional, que ha sido la forma predilecta de determinar las causas de responsabilidad penal de personas jurídicas en Chile, y puede ser eventualmente impuesta también como medida cautelar. Ojo que, de nuevo, Sebastián me dice, bueno, ojalá escuchen nuestras plegarias. No te voy a decir qué diputada era, pero sí te voy a decir que era de un partido más bien de la derecha, o bien de la derecha, que sugirió en una sesión que por qué no le implementábamos supervisores a todas las empresas desde ya, porque cuál era el problema. Y yo la miré así, como que no le quise responder porque es stalinista lo que usted está proponiendo, sino que le dije, mire diputada, qué buena idea la que usted tiene, pero creo que no sería tan bueno, porque bueno, el coste de implementar, ¿por qué no mejor se lo dejamos únicamente a las empresas que han hecho algo malo? Sí, bueno, ya, pero para que vean que no somos nosotros los del problema, sino que nosotros somos los que tratamos de contener los desvaríos que a veces pueden aparecer en estas tramitaciones parlamentarias. Yo diría que hay modificaciones que adecúan también la ley en materia procesal. Hay comiso también integrado en la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, pero esas son las principales modificaciones. El resto son más bien modificaciones de orden estructural, de orden para separar la pena de los modos de cumplimiento o ejecución de la misma, que no modifican en mucho sentido el actual
forma de funcionamiento de la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Y por último, lo que tiene también el anteproyecto el proyecto y a esta altura de delitos económicos son modificaciones en el Código Penal. Se perfeccionan normas de la Ley 21.121, se está limitando, por ejemplo, únicamente el delito de negociación incompatible únicamente a sociedades anónimas abiertas o especiales, ya no a sociedades anónimas cerradas, y se está dejando a el supuesto de negociación incompatible de director o gerente general, se le está sacando de la referencia a toda esta larga parentela que tenía la ley actual y se está dejando una referencia a las operaciones con partes relacionadas, que es la norma que de alguna manera calza con lo que es el sentido de la regulación en materia societaria. Hay modificaciones en corrupción de los negocios para, por ejemplo, incorporar no solo al empleado o representante, sino también a los directores o administradores, que es una cuestión que había quedado confusa en el concepto de corrupción entre particulares y queda modificado en eso. Va a haber una larga discusión que vamos a tener sobre la introducción de un régimen de delitos medioambientales que vamos a colocar en el Código Penal, que es un largo reclamo que ha habido de una materia no regulada. Algunas cosas sobre delitos de peligrosos para la salud, violación de secreto comercial, que es una cuestión que se echa de menos. O sea, hoy por hoy, todos los casos que ustedes enfrentan donde alguien infringe los secretos de las empresas y se aprovecha económicamente de ello, tienen una regulación absolutamente exótica y rara, que a veces son medios delitos informáticos, si es que están en una base de datos, pero no está muy claro si es delito informático y no, las normas del Código Penal no son muy claras al respecto. Pues bien, vamos a tener un régimen que proteja realmente el estatuto de la información comercial, todo eso muy en sintonía con el anteproyecto del Código Penal de 2018, y se van a modificar algunos delitos que ya estaban hoy en el Código Penal, el de manipulación de precios, el que se llevó para el caso de la farmacia, no sé, para adaptarlo a las cosas más modernas, sacar esta referencia a esta tontera del precio natural que estaba puesto todavía ahí, que era muy decimonónico, adaptar usurpación de agua, dejar el delito de extorsión como extorsión realmente y no únicamente como el coaccionar a alguien para que suscriba un documento, sino para generar de él una disposición patrimonial. Vamos a modificar el tipo penal de estafa para generar la definición de estafa como la definición que se usa en todo el mundo. Esto es como el generar un perjuicio patrimonial a través de engañar a alguien y generarle un error que lo haga realizar una disposición patrimonial, que es lo que todo el mundo entiende por estafa, que es lo que nuestro código de 1875 nos dice. Se van a modificar algunas cuestiones en ley de mercado de valores, que es una cuestión que se está discutiendo esencialmente ahora también y que ahí probablemente la Fiscalía va a querer tener alguna participación y estamos en algunas conversaciones con ellos para afinar el texto y finalmente probablemente vamos a proponer algunas normas en materia procesal. Yo diría que esos son en general los grandes alcances. Lo último mencionar, únicamente se me iba esta lámina, va a haber algún delito nuevo sobre infravaloración de la cotización previsional, se ve provisional, perdón, se ve de un delito de publicidad engañosa, se viene un delito en esa materia, y lo que les decía, en abuso de mercado se va a modificar la ley 18.045, entonces todas estas leyes especiales también van a tener alguna reforma en su redacción. Esto no viene con aumentos de pena, no es esa la idea del anteproyecto, sino reformas técnicas en la redacción del mismo. Así que eso es más o menos el contenido del proyecto. Espero no haberme pasado mucho de los 15-20 minutos que me habían sugerido como tiempo. Así que nada, abierto y dispuesto a escuchar las inquietudes que ustedes puedan tener. Perfecto, Gonzalo, muchísimas gracias. Efectivamente no te pasaste, tenemos una buena media hora para bombardearte de preguntas. Muchas gracias por la presentación y por acompañarnos esta mañana. A ver, partamos aquí con una pregunta que ya nos llegó al chat de Rafa Collado. Rafa, si queréis también podéis prender el micrófono y ir interactuando. Pero básicamente lo que pregunta es si la ampliación del catálogo de los delitos corporativos, ¿crees que dificultará la gestión de los modelos de prevención de delitos en las empresas? Y ahí yo quiero agregar un
un punto, porque claro, al principio nos encontramos con un proyecto de ley que supone algo así como 200 delitos que pueden generar responsabilidad penal de la persona jurídica y tú decís, chuta, de este lado de la calle, digamos, ¿cómo lo hago? Porque aquí la lógica un poquitito está en base a la gestión de riesgo, es decir, poder conocer la empresa, poder medir mis factores, mis probabilidades, mis impactos para poder hacerme cargo de ellos. Pero ocurre que los riesgos son dinámicos y nos aparecen los cisnes negros y la gestión va a requerir una permanente actualización, ya no con un mundo acotado de 15, 16, 17, 18, sino que de 200. Entonces, quería acotar ese comentario a la pregunta que hace el Rafa desde la dificultad o no que pueden tener para las empresas una aplicación efectiva, que realmente pueda contribuir a la prevención, en definitiva. Yo te diría que, a ver, yo tengo varios problemas con todo esto y creo que esto finalmente va a servir para pasar la página de algo que se dio así, y uno entiende por qué se dio así en términos históricos, pero que a mí no deja de hacerme poco sentido. Entender que que las empresas deberían hacerse cargo únicamente de aquellos riesgos vinculados a los delitos que están en la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. O sea, a mí todavía, yo no tengo una gran empresa. Por desgracia, no soy el dueño de una sociedad anónima abierta, cosa que me encantaría hacer. Pero si lo fuera, les aseguro que yo no tendría un oficial de cumplimiento que le diría, mira, preocúpate del soborno, de la administración desleal y todo eso. Ahora, delitos tributarios, mercado de valores, de eso tú no te hagáis ni cargo, porque esa cuestión me da lo mismo. O sea, al revés, yo le diría, viejo, eso me da mucho miedo. Yo sé que no está en la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, pero si la empresa aparece acusada de delitos tributarios, o sea, igual me va a generar un problema enorme, me va a generar un problema de marca, un problema de valor y probablemente me va a generar un problema económico significativo. Lo que la ley en el fondo dice, sabe que al ampliar tanto el catálogo es, hágase cargo de los riesgos que su empresa tiene. Y su empresa puede estar abierta a un montón de riesgos como lo está el día de hoy. Si no es que hoy día, si a qué sé yo, si a todo el directorio de una empresa lo acusan de uso de información privilegiada, eso va a ser dramático para la empresa, aunque eso no esté en la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Solo que hoy solo que con esta ley va a afectar a la empresa también. Entonces, efectivamente, va a afectar al encargado del modelo de prevención en cuanto a qué es lo que tiene que estar haciéndose cargo. Obvio que lo va a afectar. ¿Sí? Esta cuestión de decir, mira, vamos a hacer una ley que cambia todo el estatuto para la responsabilidad penal de personas jurídicas, pero pueden seguir haciendo todo como lo hacían antes, es mentira. Obvio que van a tener que cambiar. Y van a tener que de una vez por todas, a ver, ¿esto qué es lo que va a afectar? Va a afectar de partida los modelos de prevención hechos con análisis de riesgos superficiales. O sea, cuando tú haces un análisis de riesgo superficial, lo más sencillo, cuando teníais 3 delitos, obvio que a todas las empresas le decíais, sí, hágase cargo de todo era de alto impacto y todo era de un riesgo dramático. Entonces teníais que todos los riesgos eran dramáticos para la empresa y había una alta posibilidad de cometerse y los teníais todos catalogados así. En la medida en que se abre tanto el catálogo, a lo que obliga a los encargados de prevención es a tener que tener una sintonía mucho más fina y decir, a ver, ya, pongámonos serios. ¿Dónde de verdad tenemos riesgo? O sea, ¿tenemos realmente grandes riesgos de lavado de activos? No tenemos ni un riesgo de financiamiento del terrorismo prácticamente, o necesitamos un control muy menor para esto. Algunas empresas no van a tener ningún riesgo medioambiental, algunas empresas no van a tener ningún riesgo en materia de mercado de valores, algunas empresas ningún riesgo en materia de colusión. Depende, vaya viendo usted dónde le pega esto, pero haga el trabajo de hacerlo. Entonces, efectivamente, en la parte de la matriz de riesgo, que es la parte más bonita y más interesante de los modelos de prevención, la cuestión va a tener que afinarse efectivamente mucho. Yo creo que ese va a ser el mayor efecto que va a tener esto. La segunda pregunta que hacía Rafa, ¿qué va a pasar con el proyecto de ley de medio ambiente? Hay un Hola, proyecto Gonzalo. de ley de... Hola Rafa, Hola, ¿cómo Gonzalo. estás? ¿Cómo estamos? Oye, Bien, bien. pero no te vamos a soltar tan rápido con la primera pregunta, yo creo. Dale nomás. Un punto nomás. Es que este es un tema, esta es una audiencia de muy de compliance, esta audiencia a la que te enfrentas hoy día. Entonces yo creo que este es un tema que nos importa a todos, ¿ya?
Pero Sí, po. solo para estresar el punto, para cerrar, porque me gustó la respuesta que diste. Para empresas grandes con distintos tipos de negocio, 200 delitos se pueden convertir rápidamente en una matriz de riesgo, no sé, que se puede comer hasta los operativos, se puede comer, o sea, yo creo que la calificación que hizo el SEBA es buena en el sentido de cómo lo hace, o sea, como que tú nos propones, mira, ¿sabes lo que van a tener que hacer? Van a tener que hacer una especie de preevaluación normativa sobre los, como sobre el derecho que podría ser aplicable y después, y después métete a la matriz de riesgo. Es es más o menos eso. Lo que propone, lo que pasa es que para mí es súper difícil de 200 delitos extraer algunos que más me van a pegar y otros que menos, porque el que menos, Sí. tú no quieres que te toque igual. Entonces, es como hay un término que me gusta mucho que se llama señales débiles. Hay señales débiles dentro de las empresas a veces que terminan en delitos, pues, en delincuencia económica que te puede afectar. Sí. Entonces, mi pregunta es simplemente eso, es ¿cómo visualizas el futuro con 200 delitos para los encargados en términos de selección? De cómo elegir, o cómo se te ocurre que podrías elegir. Solo para dar Ya. orientaciones a esta audiencia que está con urticaria, con esto que es con lo que se le Con viene. pánico, sí. Sí sé. Yo debería en vez de los audífonos debería haberme colocado unos cachos para arriba, lo tengo claro. Pero déjame ver si lo puedo responder. Primero, ¿cómo se hace? A ver, si tampoco esto es ninguna novedad, y de hecho, insisto, esto es un paso intermedio. O sea, Estados Unidos tiene un catálogo abierto, Francia tiene un catálogo abierto, el catálogo español, no, claro, no son 200, pero son un número significativo de delitos. Los italianos lo han ido ampliando un montón. O sea, la tendencia es a ir para allá, definitivamente. Todos los países han ido liberando, y todas las empresas norteamericanas funcionan con modelos de prevención con catálogo abierto. Puede cometer cualquier cosa. Te recuerdo que bajo el estatuto de la ley norteamericana, el código, la ley federal norteamericana definen como persona, entre otras cosas, a cualquier persona, grupo, agrupación, personalidad jurídica. De tal manera que cualquier ley federal que se dicta, que sanciona algo en Estados Unidos, automáticamente dice la persona que, bueno, eso se entiende persona jurídica. Con lo cual el catálogo norteamericano es mucho más amplio y los gringos han podido subir de lo mejor. Los alemanes, por su lado, que no tienen responsabilidad penal de las personas jurídicas y que se está discutiendo ahora, recién hay un proyecto de ley en el Parlamento alemán, han tenido toda la vida largos proyectos de compliance en todas las materias. O sea, yo he hecho proyectos de compliance para empresas alemanas con sede en Chile, en las cuales les tengo que revisar desde permisos de aduana, patente, regulación tributaria, cumplimiento de normativa contable, etcétera, etcétera. Y ahí la cuestión es que uno tiene que sacarse de la cabeza una cuestión que yo creo que nos metimos nosotros a propósito de el compliance con una ley tan reducida en delito, que es el compliance por delito a pasar por lo que se hace naturalmente, y por eso esto no le gusta a los abogados, y le gusta más a los ingenieros, y yo tengo honesto corazón de ingeniero más que de abogado, y que es hacer compliance por proceso. Y entonces uno sáquese los delitos de la cabeza y métase a analizar los procesos más relevantes de la compañía, y en esos procesos vea cuáles son aquellos que pueden generar eventualmente más riesgo. La segunda cuestión que yo te respondería ahí, Rafa, es que hay una pata que está coja, y una pata que está coja no por mi culpa ni por culpa de esta ley, que es el Ministerio Público. Yo sé que actualmente la Fiscalía, y esto no es ninguna infidencia porque lo contó Marta Herrera el otro día en un seminario que tuvimos, los dos, y que de otro tema que no tenía nada que ver con esto, será reforma del Código Procesal Penal, y yo nunca pierdo la oportunidad para pegarle chancagazo al Ministerio Público por esto. Ella contó que la Fiscalía estaba trabajando en un nuevo instructivo del Fiscal Nacional a propósito de la Ley 20.393. Y yo le pedí a la Marta, bueno, ¿por qué no hacen lo que hacen las otras instituciones? Pónganlo en circulación, para que la gente le pueda hacer observaciones, etcétera, etcétera. No, porque es nuestro. Es del fiscal nacional para sus fiscales. Sí, le decía, pero después tus fiscales me lo aplican a mí. Entonces, obvio que nos afecta a todos. Y yo creo que hay una cuestión clave, que es que la Fiscalía tiene que lograr entender que los modelos de prevención son modelos de mitigación de riesgo y no modelos de supresión de riesgo. O sea, lograr tener un modelo de prevención que absolutamente elimine cualquier chance de cualquier riesgo es una locura. Eso no existe, no lo pide ningún
sistema de control y de gestión. O sea, si uno trabaja yo trabajo por lo menos con metodología COSO para implementación de modelos de gestión de riesgo. COSO no exige una supresión absoluta. Todos los modelos de control y gestión lo que exigen son mitigación de riesgo. Y por lo tanto uno por eso hace, en base a evaluación de procesos, bueno, ve cuáles son los más relevantes y cuáles los que tiene que mitigar. Porque si uno pretende suprimir todos los riesgos que la compañía puede tener, entonces sí, tú tienes razón, la compañía se va a dedicar esencialmente, únicamente al modelo de prevención en vez de a generar valor. Y eso es una locura. Pero para eso hay que ver si es que la Fiscalía logra entender de una vez por todas eso. Yo creo que ahí está el problema. Y además esa fue una observación de la OCDE en su última visita, y es claramente una de las cosas que uno espera, que es poder obtener la mayor claridad posible para hacer esta gestión. Oye, Gonzalo, mira, para seguir con las preguntas, porque están llegando varias. Sí. Sí, Andrés Marín nos pregunta por el plazo, lo que todos queremos saber. ¿Cuándo se aprueba esto? ¿Qué crees tú? Una estimación, saca la bola de cristal. Es bien difícil. Yo creo que de la Comisión de Constitución vamos a salir relativamente rápido, pero de la Comisión de Constitución nos ha costado salir, porque es una comisión que tiene mucho, o sea, la Comisión de Constitución de la Cámara, o sea, estamos peleando con el 10%, el voto de los extranjeros para las elecciones, o sea, con un montón de proyectos mucho más, por así decirlo, de interés general de la población que esto. Entonces, pero por suerte han sido súper comprometidos los diputados en darle tramitación realmente con celeridad a esto. Yo creo que deberíamos salir de aquí a un mes de la Cámara, de la Comisión de Constitución, eso debería pasar a sala y de ahí ya deberíamos irnos al Senado. No sé los ritmos que va a tener el Senado el otro año, en verano todo se ralentiza, no hay tanto trabajo legislativo por receso legislativo. Calculemos, si todo va bien, podríamos salir, no sé, a fines del otro año, 2022, a darnos una idea. Y acá hay un tema súper relevante también, que no es solo cuándo crees tú que se va a aprobar, sino que cuándo va a empezar a tener vigencia efectiva la ley. Esto fue, yo recuerdo leer el primer boletín que no hacía ninguna, no proponía ninguna vacancia, digamos, entre su aprobación y su aplicación, y eso también habla un poquitito de cuál es la sensibilidad con lo que significa hacerlo, ¿te fijáis? Ya nos pasó con la ley de pesca, que esta cuestión de un día para otro. Entonces, ¿hay alguna indicación, alguna incidencia en ese sentido en el proyecto? ¿Se está pensando en dar un plazo, digamos, para poder surfear este proyecto antes de que entre en vigencia, pensando en el modelo de gestión que está detrás y que propone? No. No. No hay ninguna indicación. No hay nadie, no se ha planteado en ese sentido. ¿Y la de los 6 meses no? Yo pensé que había una de 6 meses, perdón. Ya. No, pero recojo tu inquietud y voy a tomar nota de plantearlo eventualmente como una cuestión que esté abierta a introducirse. O sea, el proyecto todavía le falta harta etapa de tramitación legislativa y hay harta etapa para meterle mano. Hay algunas cuestiones que incluso nosotros somos conscientes que no quedaron de la mejor manera posible, que vamos a tener que corregir. Y claro, tampoco estamos obsesionados con que hay que sacarla perfecta y prístina de esta etapa, porque sabemos que vienen varias etapas más de tramitación legislativa, en las cuales probablemente le vamos a tener que meter más mano todavía. Entonces, obviamente, todas esas inquietudes nosotros las podemos recoger de todas formas, pero, como te digo, los tiempos de tramitación legislativa son súper aleatorios. No tenemos muy claro cuánto se puedan demorar, menos en un año como el 2021, que está tan plagado de otros eventos políticos que probablemente también puedan retrasar toda la agenda legislativa. Entonces, bueno, aquí sigamos Gonzalo. O sea, no va a salir luego. Dale. Bueno, toma nota, porfa, porque esto sí que es importante, digamos. Tamara comparte plenamente tus dichos. Las empresas ya deberían estar preocupadas y ocupadas de los riesgos a que están expuestas. La futura ley debiese ser reflejo de lo que hoy ya debiese estar implementado. Tamara, ¿cómo estás? ¿Algo más que agregar? ¿Te gustaría hacer alguna pregunta o seguimos? La Tamara, no sé si me está escuchando. No la veo conectada. Bueno, quizás quiso dejar su mensaje y tuvo algo que hacer. Pero buen mensaje, por lo menos no me pegó un chancacazo y se fue. Exactamente. Marcelo Villalón te saluda y pregunta: ¿cuál es tu evaluación de la ley 20.393 en estos más de 10 años que lleva vigente? ¿Consideras
que ha tenido algún efecto real en el funcionamiento de la empresa, y por favor haz el link con Corpesca, te lo pido. Te hago el link con Corpenca. A ver, yo creo que, ¿cuál es mi evaluación de la ley? Yo creo que no tengo una evaluación exacta de la ley. Yo creo que nadie se ha preocupado, en este país no hay mucha plata para que alguien le financie un estudio de esa naturaleza, un estudio serio en términos del impacto de la ley, no el impacto legal de condenas, persecuciones, etcétera, que es poco relevante, sino el impacto en las prácticas corporativas. Por lo menos lo que yo puedo apreciar, y esta es una visión súper sesgada, que es la visión que yo tengo desde mi experiencia profesional únicamente, implementando modelos o representando personas o empresas en juicios, en causas penales, la verdad es que uno ha visto que sí en los últimos años, y sobre todo después de la 21.121, hubo una especie de sensibilización mucho mayor. Yo diría que hay tres etapas. Está la primera etapa en que grandes empresas y multinacionales implementaron el modelo. Y esas eran las empresas que tenían y se hacían cargo de esto. Y después esa cuestión quedó un poco ahí y decayó mucho la relevancia de la ley. De ahí vino una segunda etapa, de la 21.121, en que uno empieza a ver que, por efecto de la 21.121 por un lado, y como consecuencia de que estas grandes empresas y multinacionales comenzaran a colocar en sus cláusulas de contratos con terceros la exigencia o mención a la exigencia de tener las empresas más pequeñas un modelo de prevención de delitos, aquellas empezaron a implementarlo. Y entonces eso se expandió un poco más. Pero yo todavía me topo, y créanme, me topo a veces con empresas no menores que no tienen un modelo de prevención y ni siquiera saben de qué va esto. O sea, y no estoy hablando del almacén de la esquina, estoy hablando de empresas que son filiales de empresas, de grandes empresas latinoamericanas que no tienen un modelo en Chile, que nunca han tenido un problema en la vida, y entonces dicen, bueno, ¿y por qué voy a tener que implementar esto? Y por ejemplo, algunas de esas se encontraron de sopetón ahora con problemas con el 318 TER. Y dijeron, bueno, y yo les preguntaba, yo entiendo que no hay incorporado esto todavía en tu modelo de prevención, es que no sé lo que es un modelo de prevención. Yo decía, Dios santo, llevamos no sé cuántos años y todavía una empresa grande como esta no lo tiene, y ni siquiera sabe de que tiene que tenerlo. Entonces, ha sido todavía, yo diría, más lento de lo que yo hubiera esperado. Y yo creo que además los casos que hemos tenido de empresas son casos, son casos en los cuales le cuesta a muchas empresas identificarse con ellos. O sea, la mayoría de las empresas dicen, nosotros no somos Corpesca, nosotros no somos los Penta, nosotros no somos Sokimich. O sea, no se logran identificar con esa empresa. Cerecita tuvo la virtud en buena cuenta de que sí se identificaba. Las empresas decían, bueno, nosotros sí somos como Cerecita, que obedece a un modelo de empresa muy difundido en Chile, que es la gran empresa familiar, por así decirlo, que es un modelo muy habitual entre nosotros, y eso sí se logran relacionar. El caso de Corpesca no sé qué tanto efecto va a tener. Como te digo, yo creo que las empresas no se van a vincular tanto a la idea de yo soy como Corpesca, a menos cuando empiecen a revisar el fallo. Yo por el veredicto, que es lo que he alcanzado a leer ahora, tengo sentimientos encontrados. Primero tengo que hacer el disclosure. Yo hice un informe en derecho para Corpesca reclamando la inocencia de Corpesca. Así que todo lo que diga obviamente está teñido porque yo ya estudié el tema previamente y tengo cierta opinión. Pero mi opinión tiene muchos matices en cómo yo la construyo. O sea, yo creo que hay dos lecciones que van a quedar de esto. Una, que la manera en la cual el tribunal construye la condena a Corpesca es una manera muy, muy amplia. Dice, me basta con que usted lo acuse de haber infringido los deberes de control y supervisión. Y no necesito que me diga cómo usted los infringió. Después en el juicio veremos cómo usted los infringió, que es una cuestión con la cual yo no estoy de acuerdo. Ahí me parece que era una carga de la Fiscalía individualizar cómo en el caso concreto, bueno, este delito fue posible de cometer porque tal y cuales componentes del modelo no funcionaron, y no simplemente porque el modelo en general no funcionó. Y ese es un problema de construcción procesal de la imputación, con el cual yo discrepo cómo el fallo está construido. Ahora, si uno va a los análisis del modelo de prevención que Corpesca tenía, o sea, solo para botón de muestra, no podéis tener al subgerente de administración como encargado del modelo de prevención. O sea, y el fallo en ese sentido es razonable. O
sea, no puede ser qué sé yo, la cría del gato al cuidado de la pescadería, po. Si es una cuestión del ABC. Y no puedo entender cómo alguien te recomienda que ese sea tu encargado del modelo de prevención. Porque uno podrá discutir la independencia de la cual goza, etcétera, etcétera. Pero colocar un gallo del área de administración a cargo del modelo, obviamente es un modelo que no está bien hecho. Y en eso yo creo que la ley da ciertos, el fallo da ciertos lineamientos. O sea, el gerente general tiene que estar sometido a control. Y tiene que estar sometido a controles particularmente intensos por el tipo de poderes que tiene. Y en eso el fallo de Corpesca es razonable. Ahora, yo la mayoría de los modelos que por lo menos que me ha tocado más directamente trabajar, son modelos que se hacen cargo de eso. Pero de vez en cuando uno efectivamente se encuentra con estos modelos un poco de papel, en los cuales, bueno, nómbrate a alguien nomás encargado de prevención, a ver qué gallo está con poca pega, colócale a ese el cargo. Al gerente general, bueno, ya tanto control, ya están los controles de auditoría, ¿para qué le vaya a hacer la pega más difícil? Oye, pero es que, bueno, sería quizás mejor que también le hiciera due diligence al presupuesto particular como del gabinete del gerente. No, pero ¿cómo se le ocurre? El gerente tiene que tener discreción, es un cargo importante. Este gallo ha estado hace 20 años con nosotros. Oye, ¿cómo se le ocurre que vaya a estar desconfiando de lo que él hace? Bueno, ahí está el problema. Ese es el problema que uno tiene. Y yo creo que el fallo de Corpesca va a servir esencialmente para una de las tareas más difíciles que uno tiene, que es sensibilizar a los directorios de las compañías. Porque la verdad es que sensibilizarlos a ustedes, los que están acá y que son oficiales de cumplimiento, no cuesta nada. Ustedes son la gente que entiende y ahí está súper abierta a esto. Si el problema es cuando uno sube 1 o 2 peldaños para arriba, hacerlos entender a ellos por qué todo esto es necesario, yo creo que para ellos llevarles el fallo Corpesca va a ser un instrumento súper necesario. Gonzalo, y siguiendo con Corpesca, Eduardo Muñoz te pregunta, ¿cómo habría afectado a un Corpesca, un Sokimich, el nuevo proyecto? Por ejemplo, el efecto de días multa. No sé si tenéis la calculadora a mano, pero más o menos, ¿cuál podría haber sido el panorama de sanciones que se enfrentaría pongamos un Corpesca, que lo tenemos más fresquito y claro, digamos? Sí, no, yo no creo que lo vaya a afectar demasiado eso, porque la afectación real llegó con la 21.121, cuando subimos el límite de las multas a 300.000 UTM. O sea, y ahí ya nos pegamos la disparada al techo arriba. Lo que sí es mucho más interesante de elaborar es cómo operar el comiso de ganancia. Si es que uno puede construir que hay alguna ganancia derivada para la empresa producto de este cohecho que cometió. Yo creo que es una regla de imputación súper interesante, que la ley chilena, o sea, que ninguna ley en el mundo resuelve, siempre se resuelve jurisprudencialmente. Que ojo con algo, es una cuestión que ya tenía la ley 20.393, ya le habíamos metido comiso de ganancias en la modificación de la 20.121, pero que haya todo un procedimiento ahora arreglado, una audiencia especial de prueba, etcétera, etcétera, va a hacer que probablemente los fiscales empiecen a ocuparlo mucho más. Porque hasta el minuto, la mayoría de los casos en los cuales uno ha visto comiso de ganancias en juicios penal económicos son casos vinculados a lavado de activos, que Rafa bien lo sabe. Lo que hacen los fiscales es que te formalizan por lavado, te agarran los bienes por comiso y después cuando cachan que esto es muy enredado, llevarlo a juicio, lo que hacen es que te tiran el DNP por los delitos, por el comiso, por el lavado de activos y siguen para adelante con el restante delito, pero esa es la ocupación que ha tenido hasta el minuto comiso de ganancia. Pero yo creo que esto va a tener un efecto mucho más significativo en esa materia. Algo quería decir el Rafa, parece. No, o sea, sí, pero solo complementar que entre medio pide la prisión preventiva de los imputados por el Obvio. lavado. O sea, Además, solo. además te aprovechan de usarlo instrumentalmente para eso. Pero yo me diría Estuvo, que ese es el estuvo mayor bien de efecto moda. que va a tener. Sí, Muchas ese es el mayor gracias, efecto que va a Gonzalo. tener. Oye, Cristian Jara nos pregunta qué sucede con otros proyectos que buscan añadir delitos a la 20.393. Un ejemplo puede ser el proyecto de ley de delitos ambientales que ya mencionaron. Vamos con eso. Ahí está ese proyecto de ley y está adicionalmente el proyecto de ley de delitos informáticos,
Nosotros no nos quisimos meter con delitos informáticos en esta materia, pero sí va a modificar la 20.393 y probablemente los delitos informáticos van a caer dentro de la categoría de aquellos delitos que cometidos bajo ciertas circunstancias van a ser delitos económicos. Entonces entrarían probablemente en alcance de la 20.393. Probablemente en algún minuto vamos a tener que tener una conversa con eso. La verdad es que el problema es que el enfoque que nosotros tenemos en delitos medioambientales es el enfoque del anteproyecto de ley en delitos de reforma al Código Penal, y que es un enfoque que no es el mismo que tiene el proyecto de ley de delitos económicos, o sea, de delitos medioambientales. Nosotros vamos mucho más por la vía de, en ciertos casos, que se prefiera la vía administrativa, y solo cuando hay un daño considerable y significativo del medio ambiente, que el asunto pase a vía penal. Esa es la manera en la cual lo estamos enfocando nosotros, por lo menos, en el proyecto de ley de delito económico, y en algún minuto sí, va a haber ahí algún choque en las dos tramitaciones parlamentarias, que la verdad no nos alcanza. Nosotros únicamente somos el cuerpo técnico asesor que está asesorando a los parlamentarios, y ellos verán después cómo se agarran del moño entre las comisiones y funden los proyectos, se hace un proyecto refundido o no en ambas materias, o probablemente esto quizás tenga que terminar en algún minuto en comisión mixta. La Tamara se acaba de reintegrar. Tamara, Sí. únicamente te estábamos dando las gracias por tus afectuosas palabras. Sí, perdón, es que, bueno, ustedes saben, me imagino que todos han sufrido problemas de señal, Sí. así que bueno, ahora estoy desde el teléfono. Ya respondiste de sobra, pues, Gonzalo, pero en el fondo lo que uno observa cuando uno asiste a las organizaciones es que hay una distancia enorme entre lo que el directorio se imagina que es el compliance y lo que efectivamente debiese ser, que debiese tener un carácter más estratégico, estar incorporado como en el deber ser de cada estructura organizacional. Entonces, a mi juicio, esta ley no viene sino a reforzar lo estrecha que es la relación entre el análisis de riesgo a los que cada organización está expuesta y la sanción posterior por no precaver diligentemente los riesgos que su naturaleza específica de negocio lo hace estar expuesto. Así es que, claro, y que ahora las empresas se vengan como a sorprender de que van a tener que repasar una cantidad de riesgos enormes cuando ya debiesen estar haciéndolo. Y a lo mejor lo hacen, pero lo hacen y no lo incorporan dentro de su sistema de compliance, sino que lo tienen aparte, y eso dificulta y eso hace todo mucho más burocrático. Entonces, o sea, yo no conozco gran empresa, o empresa que tenga actividad que implique riesgo medioambiental, que no tenga un área súper desarrollada de medio ambiente, y donde tiene políticas, sistemas de control, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sí me ha pasado es que esas áreas no suelen conversar con el modelo de prevención de delitos. claro, Entonces son entonces como dos áreas eso es un separadas. sinsentido. Es un No, a ver, sí, Eso no sinsentido. tiene ningún... Yo creo, Eso Tamara, no tiene ningún y sentido. muchas gracias por el comentario. Si hay una gestión de riesgo, lo que pasa es que de repente el temor que ocurre en esta cuestión es cómo está el tema de la aplicación práctica. Y te lo quiero poner con un ejemplo súper concreto. ¿Qué nos pasó en la ley 21.121? Donde declaramos sujetos de negociación incompatibles hasta la abuela de la abuela, digamos, hasta el famoso tercer grado. Entonces, también un poquitito el ojo en el detalle de la legislación hace mucho efecto en cómo tú puedes implementar programas efectivos y reales. Entonces, desde luego que la gestión de riesgo es parte integral de la estrategia de cualquier sociedad, eso debe ser así, digamos. Pero de alguna forma tiene que haber como un tipo de análisis de qué es lo realista de hacer, con independencia de lo que muy bien dice Gonzalo, lo que muy bien dice la Tamara, para que esto pueda fomentar a la prevención del fenómeno criminal, digamos. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que para allá un poco el comentario que quizás lanzó Rafa adelante y que de alguna forma tiene algún nivel de detalle que hay que preocuparse. Por ejemplo, Claro. crear este proyecto de ley y no darle una vacancia en su vigencia, pero completamente. Claro, pero perdona, Sebastián, pero no significa que las empresas tengan que hacer una matriz de riesgo con 200 delitos, para nada. Sí, por supuesto. O sea, si es que estuvieran haciendo las cosas bien, yo no digo que todas no lo hagan bien,
hay algunos ejemplos, algunos buenos ejemplos, Falabella es uno de esos, pero uno lo observa en muchas organizaciones donde simplemente la gestión de riesgos como más completa, más global, no conversa con el área de compliance. ¿Sí? Entonces, claro, se lo toman como muy ley 20.393 y eso démoselo a un par de expertos y se acabó. Entonces, Sí. esto yo creo que este proyecto como que retorna el río a su cauce. ¿Ah? Sí. No, y totalmente de acuerdo, y con eso vincular a lo que dijo Gonzalo, que es una cuestión que es muy clave para nosotros. Los programas, y un poquito, Gonzalo, tomando el comentario que hiciste acerca de la circular que está trabajando el Ministerio Público, los programas no van a mitigar de forma total el riesgo, digamos. Van a de alguna forma reducir su probabilidad, o van a captarlo, pero no son programas de cumplimiento 100% efectivo. Entonces, la conciencia de fragilidad es súper relevante, y la gestión de riesgos como tal lo que permite es prevenir los modelos, pero no lo otro, digamos, no mitigar su ocurrencia. Estas cuestiones no son de eficiencia o eficacia de 100%. Entonces yo creo que eso también es súper relevante entenderlo en lo que se propone con el proyecto de ley. O sea, y lo otro que debería pasar, que es una pelea también que yo tengo hace tiempo con el Ministerio Público, y estoy tratando de idear alguna solución legal eventualmente para pelearme para torcerles la mano. El problema que tú tienes es que esto debería incentivar además sistemas de investigación y denuncia interna, cosa que las empresas detectaran rápidamente estos delitos y los pudieran poner en conocimiento de la Fiscalía. Pero el problema es que no tenemos ninguna expectativa de seguridad de cómo la Fiscalía se va a reaccionar cuando uno le denuncia un delito. Yo ese es un reclamo que tengo fuerte con la Fiscalía. Pues le digo, o sea, si voy y le digo, mira, ¿sabes qué? Descubrí que un gerente de mi empresa está participando con otros gerentes en una práctica de coimas en la adjudicación de contratos, y te quiero denunciar esto y todo. O sea, si yo voy y te cuento eso, y tú lo que haces después es decirme, uy, qué bueno que me contaste ahora, voy a incautarte todos los correos electrónicos de toda la empresa, te voy a incautar toda la contabilidad de toda la empresa y te voy a citar a declarar como imputado a medio mundo, tú le decís, oiga, pero es que ¿para qué te vine a contar? O sea, para eso mejor lo despido, me quedo callado y no te cuento nada, porque no estamos teniendo una relación colaborativa. Y ahí yo creo que la Fiscalía falla en entender su rol. Si tú vas a cualquier país del mundo desarrollado, todos van a tener lineamientos otorgados por las fiscalías que te dicen cómo van a considerar que una empresa está colaborando, cómo la van a tratar con, así decirlo, con guante blanco ante esas circunstancias, etcétera. Y en Chile, en cambio, la Fiscalía sostiene todavía la política de es una cuestión que yo voy a resolver caso a caso. Y eso es el peor escenario de todo. Yo creo que hay ahí una cuestión en la cual ellos tienen que hacerse cargo de la responsabilidad que tienen en sus manos y, por lo tanto, las orientaciones que deberían entregar. Oye, ya estamos pasados 6 minutitos. Y aquí... pues claro, la Sofía Caranza aquí levanta otra pregunta que es súper buena, que me gustaría hacértela. Es que hay muchísimos temas, y además yo creo que esto es una noticia en desarrollo, entonces sería bueno pedirle a Gonzalo que nos acompañe de nuevo, pero claro, la Sofía te pregunta uno de los temas importantes que tiene el proyecto, que tiene que ver con las certificaciones, digamos. Dice, ¿qué piensas que pasará con las certificaciones de los modelos? No, esto infidencia también, pero cuando voy a presentar el proyecto, me empezaron a llamar al otro día varios amigos míos de empresas certificadoras, como, ¿qué hiciste? ¿Por qué nos dejaste afuera? Y todo, yo, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te dices que no te hice nada? Le dije. Y no les hice nada, porque reconozco que la idea de sacar la referencia a la certificación es mía. Pero no es que las certificaciones vayan a desaparecer, obvio que las certificaciones tienen que seguir existiendo. Si las certificaciones, el valor de una certificación está dado porque, como dice cualquier buena metodología de riesgo, un tercero imparcial de manera periódica analice la marcha del modelo de prevención y te dé una mirada fresca desde afuera que te diga que tu modelo está funcionando mejor. O sea, van a seguir teniendo valor, van a seguir teniendo el mismo valor que tienen ahora. O sea, para un fiscal que venga y le diga, ¿sabes qué? Tengo un delito cometido en X empresa, y esa empresa diga, ¿sabes qué? Yo tengo un modelo de prevención y tengo un tercero altamente calificado que dice que mi modelo de prevención es efectivo, obviamente va a ser un desincentivo a entender que puede haber un problema en esa empresa. Y lo va a ver con la ley actual o sin que la referencia explícita de la certificación. Ahora, si se quedan más tranquilos, obviamente, yo creo que uno puede colocar una indicación que diga en el artículo 4 que junto con
como dice el texto actual, déjame leértelo, como lo redacté. Monitoreo, monitoreo. Dice, previsión de evaluaciones periódicas y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones, que en una buena manera que pueden ser certificables. Si queréis le colocamos el asunto para que todo el mundo se quede más tranquilo, pero esto está pensando en que las certificaciones son útiles y son valiosas en la medida en que son un proceso de análisis relevante por parte de terceros cualificados. Claro, y como dice Sofía, movernos a un mundo más de auditoría continua. Exactamente. Oye, bueno, ya. Sebastián, Alicia. Gonzalo, justamente les quería comentar, estamos pasados en 10 minutos del tiempo que nos habíamos planificado, pero me doy cuenta que podríamos quedarnos mucho tiempo más. Quizás lo que podríamos sí hacer, Gonzalo, es dejarte comprometido para un par de meses más y volver a retomar el tema con los avances que vayan ocurriendo y viendo, porque efectivamente esto pareciese que fuese no una noticia en desarrollo. Cuando partimos hoy la sesión, dijimos, no estaba así planificado, pero ayer tuvimos el veredicto de Corpesca. Entonces, pareciera que esto va a ser una bola que va a ir creciendo de manera potente. Sincero, el fallo probablemente va a salir con unos 3 meses más. Probablemente a esa altura vamos a tener el proyecto también bastante más avanzado. Quizás planificar algo tipo marzo. Estupendo. Podría ser una buena fecha. Estupendo. Te vamos a estar contactando de todas maneras. Ha sido, la verdad, que además ustedes me dan idea, igual me retroalimentan un montón y me sirve un mundo, así que yo encantado de recibir las observaciones y creer que las transmito al resto de profesores. Esto no soy yo. O sea, hay gente muy brillante que también ha trabajado y colaborado en esto que merece un montón de crédito. No puedo dejar de mencionar a Héctor Hernández en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas. Por favor, que no se piense que yo estoy detrás de esto. Son un grupo grande de profesores no que han estado detrás del proyecto. Así que, pero encantado de volver a discutir de todas estas inquietudes. Estupendo que nos deje. De todas maneras te vamos a cobrar la palabra. Y fantástico si efectivamente este espacio sirve para que tú también puedas ir tomando algunas de las ideas a través de las preguntas y los comentarios que han ido surgiendo. De eso se trata. Nosotros en Acción cada vez más queremos ir pudiendo ser un aporte también para la política pública. Entonces, este tipo justamente de foros está en esa línea. Bueno, muchísimas gracias y Seba, por supuesto, por haber moderado acá el espacio de conversa con Gonzalo. Muchísimas gracias a todos y, bueno, pedirles, sí, por favor, que como siempre en todos nuestros espacios, si pueden contestar una brevísima encuesta. De verdad no les va a tomar más de 1 minuto, y muchas gracias a todos por haber venido hoy día, y nuevamente mi agradecimiento especial a Sebastián Segovia y a Gonzalo Medina.